Decíamos, en múltiples reacciones generó el primer cambio de gabinete del presidente Boric. Hubo modificaciones en 6 ministerios, a los que se suma el fallido nombramiento del comunista Nicolás Cataldo en la subsecretaría del Interior. Chile Vamos acusó improvisación del gobierno y, si bien al principio amenazó con no asistir a una reunión con el presidente Boric, lo veíamos recién hoy en La Moneda, la cita sí está ocurriendo. Para hablar de todos estos temas se nos acompaña el senador de la Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez. El senador, diputado, lo subí de cargo. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Me subió al tiro de pelo. ¿Ah? Me subió al tiro de pelo, muchas gracias. A ver, diputado, lo primero, ¿qué espera de esta reunión que recién mostrábamos en el Palacio de la Moneda? ¿Es los primeros acercamientos para ir, uno siente, bosquejando el nuevo trabajo de una convención? Mire, a la reunión están convocados 17 presidentes de partido, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la República, llevan 20 personas, y me imagino que el presidente irá acompañado de algunos ministros o quizás algunos asesores. Por lo tanto, es muy difícil en una reunión de estas características que cada uno hable. Entonces, la disposición de Chile Vamos en esta conversación que vamos a tener hoy día en La Moneda, o que se está teniendo en este momento, es escuchar lo que se quiera plantear ahí. Nosotros lo que hemos dicho es que estamos abiertos a cualquier tipo de discusión, sin vetar nada a priori respecto de cómo va a continuar este proceso constituyente, y eso se va a refrendar hoy día. Sí, entiendo. Entonces, esta es una primera instancia, pero me imagino que ustedes esperan reunirse como Chile Vamos con el presidente, con la ministra Uriarte, para ahí entrar un poco más al detalle de los intereses, los puntos que ustedes quieren poner arriba de la discusión, ¿no? Sí, bueno, después va a haber una reunión del presidente Boric con los presidentes de los partidos de Chile Vamos, y ahí se podrá conversar de manera más tranquila. Pero yo quiero ser muy claro en esto, Andrés. Los presidentes de los partidos de Chile Vamos van a escuchar, van a manifestar su buena disposición a llegar a acuerdo y van a refrendar algo que para nosotros es muy importante, de que nosotros vamos a cumplir con la palabra empeñada y no vamos a ser perro muerto como algunos pensaban que iba a ocurrir, ni siquiera con los 24 puntos de diferencia que hubo entre el rechazo y el apruebo. Para nosotros es muy importante de manera formal decir que vamos a cumplir con la palabra empeñada y que estamos abiertos para conversar de cómo seguimos adelante. Sí, pero tal como decía la... Sí. Dígame. No, ¿qué pasó en este entrevero que hubo hace algún rato? Yo le escuchaba sus declaraciones en nuestro noticiario de mediodía. Justo antes salía Francisco Chaguán diciendo que no iba a venir a La Moneda, y eso se interpreta obviamente como que estas intenciones de reunirse con el gobierno, de buscar estos acercamientos, se bajaban. ¿Qué pasó? Que primero se dice A y después se dice B. En buen chileno, ¿se arrancó con los tarros, Chaguán? No. Lo que pasó fue que yo estoy aquí asumiendo, porque yo soy de la UDI, conozco más la realidad de lo que ocurrió con la UDI, Francisco Chaguán es presidente de Renovación Nacional, pero la verdad es que el ambiente que había aquí en el Congreso con el nombramiento de Nicolás Cataldo era muy malo. O sea, la verdad, acá nadie podía creer que el presidente Boric estuviese cometiendo ese tan grave error. Aquí se tomó como una afrenta a la ciudadanía, porque hay que tener en cuenta que el tema de orden público es uno de los temas más sensibles hoy día para la gente. Y poner a la cabeza de las policías a cargo del orden público a una persona que desprecia a carabineros, a una persona que jamás ha condenado la violencia, todo lo contrario, a nosotros nos parecía una burla. Y se caldearon los ánimos, hay que decirlo en buen chileno. Acá mucha gente, no solamente de Chile Vamos, aquí hubo mucha gente que se molestó mucho. Y yo creo que las palabras del senador Chaguán y de otros parlamentarios también de Chile Vamos, de otros partidos, dicen relación con eso. Ahora, luego el gobierno echó pie atrás, tomó la decisión de no nombrar a Nicolás Cataldo en ese cargo, los ánimos se calmaron un poco, volvimos a respirar hondo y retomamos el camino al que nos habíamos comprometido, que es conversar con el presidente sobre estos temas. Sí, diputado, en ese punto, ¿cómo analiza usted este cambio de gabinete? Uno ve, claro, va muy relacionado con lo que sucedió el domingo, ya se venía conversando hace mucho rato de cambios profundos al interior del gabinete del presidente Boric. ¿Cuál es la señal usted cree que se manda desde La Moneda con estos cambios? En 5 ministerios, para ser franco, son 6, pero técnicamente son 5 nuevos ministros. Sí, mira, esto es como una especie no sé, de concierto a 3 tiempos. La primera señal que da el gobierno del presidente Boric con el cambio de gabinete es de moderación, ¿cierto? Ana Lía Uriarte es una persona que nosotros conocemos bien, que viene del mundo de la nueva mayoría, Carolina Toá del mundo de la exconcertación, y nosotros tenemos, con todas las diferencias del mundo, tenemos una buena opinión de estas personas como abiertas al diálogo, como personas inteligentes con las que podemos llegar a buenos acuerdos. Entonces, en ese sentido, es una buena señal. Luego, segundo tiempo,
el presidente hace un discurso en La Moneda que va en el sentido contrario, dice ni un pie atrás, no vamos a retroceder ni un centímetro, esas son palabras mías, pero es para que se entienda, lo cual a nosotros nos parece que son palabras más bien para calmar al Partido Comunista, que fue el gran perjudicado con este cambio de gabinete. El tercer tiempo lo veremos esta semana. Mira, fíjate, Nicolás, Andrés, fíjate que esta semana el gobierno va a presentar su proyecto de reforma a las pensiones. Es evidente que los que votamos rechazo no votamos rechazo a los 400 artículos de la Constitución, sino que hubo 4 o 5 cosas que movieron la aguja. Uno de esos fue el tema de los fondos de pensiones. La semana que más subió el rechazo en las encuestas fue la semana en que se discutió sobre los fondos de pensiones, cuando la convención decidió que no eran heredables y que iban a un fondo de reparto. Bueno, si el gobierno se decidió que el tema de la heredabilidad no se iba a incluir en el texto, no se decide que no son heredables, no dice eso el texto, no decía por lo menos. Bueno, vamos a tener esta conversación, parece, incluso después del plebiscito, porque no, pero es diputado, justamente la interpretación... cierto, si más allá de, obviamente ganó el rechazo, pero el texto no decía que no eran heredables, sino que un tema que se dejaba abierto a la ley. Cuando el texto textualmente, perdón por la redundancia, dice que esos fondos solamente se podrán destinar al pago de pensiones, se puede interpretar como que no se pueden, o se debiera interpretar como que no se pueden destinar a nada más. Cuando se hereda y ahí también es donde va a estaba la pensiones, duda diputado. respecto a la heredabilidad. Pero Cuando está se bien. hereda también va a pensiones de viudez de ese tipo. Ok, entonces dejemos de lado la heredabilidad. La semana que más subió el tema, la semana que más subió el tema del rechazo fue cuando se dijo que los fondos de pensiones no era tu platita, cuando los fondos de pensiones no ibas a elegir tú quién los administra, sino los administra el Estado. El principio sigue siendo el mismo. O sea, lo que yo quiero decir, Andrea, es lo siguiente: que si el gobierno esta semana, cuando presente su reforma a las pensiones, insiste en que la cotización adicional va a un fondo de reparto, entonces significa que vamos a seguir por la misma senda y que la verdad es que cuando el gobierno dice que escuchó a los chilenos el domingo, ¿Diputado? es solo de la boca para afuera. Y en ese sentido, ¿qué le parece, solamente en ese punto, respecto al tema de pensiones, que me parece muy interesante? Porque hoy día, entre los anuncios que hace el presidente, es sumar al comité político a la ministra Jara, que tiene un rol fundamental en la discusión de pensiones, la ministra Janet Jara, ministra del Trabajo. Bueno, por eso le digo, el gobierno le está dando a este tema un tema de relevancia, de gran relevancia, cosa que a mí me parece bien. La señal con los ministros que está nombrando es que quiere llegar a un acuerdo. La señal con su discurso es que no quiere retroceder. Vamos a ver qué es lo que presenta. Yo creo que si el gobierno decide moderar su reforma a las pensiones, escuchando lo que los chilenos le dijeron con fuerza el domingo, es una buena señal. Si el gobierno presenta el proyecto de las pensiones tal cual lo tenían concebido antes del fin de semana, en que todos los puntos de cotización adicional van a un fondo de reparto, significa que esa frase que dijeron el domingo, de que habían escuchado a los chilenos, es solo una frase y no es verdad. Porque quizás usted está en desacuerdo conmigo en este punto, pero para mí es claro. Yo solamente le estoy poniendo puntos de lo que decía, no decía un texto. La opinión personal mía me la guardo yo, aquí no es importante. Está bien, está muy bien. Entonces, pero yo creo con total sinceridad que uno de los puntos relevantes por los cuales votó la gente rechazo es justamente el tema del destino de los fondos de pensiones. Hay otros temas, por supuesto, como la vivienda propia y otros más, pero yo creo que este punto es muy relevante y vamos a ver si el gobierno efectivamente escuchó o no escuchó a los chilenos el domingo. Diputado, en lo que tiene que ver con el día a día, con el teje-maneje en el Congreso, usted conoce bien, ya lleva una buena cantidad de años en el Parlamento. La llegada de Ana Lía Uriarte en reemplazo de Giorgio Jackson, porque las críticas a Jackson no venían solamente de su sector, era sobre todo del socialismo democrático. Había dejado varios heridos, parece, en su paso como diputado los 8 años anteriores de asumir las Express. ¿Cómo asume usted ese cambio? ¿Puede haber un cambio en la relación en esos puentes entre el Ejecutivo y el Legislativo, sobre todo, más allá que usted comparte o no comparte las reformas del gobierno, pero en esta conversación que es tan necesaria, sobre todo ahora? A ver, usted lo dijo muy bien. El problema del ex ministro Jackson, o el actual ministro, usted me entiende lo que estoy diciendo, de Giorgio Jackson, era que acá en el gobierno él no tenía la capacidad de ordenar a su propia coalición. Él estaba prácticamente vetado por ciertas personas del mundo de la izquierda, particularmente de la ex Concertación o ex Nueva Mayoría. Nosotros desde la oposición, obviamente que sabemos que la agenda del gobierno va a ser distinta a la que nosotros empujaríamos, y tenemos que entendernos con el ministro Express que nos pongan adelante. Yo en particular creo que la UDI no tenía mayores problemas con el ministro Jackson, pero sí veía aquí con mucha claridad que había desde el mundo de la izquierda algunos que simplemente no toleraban que fuera Giorgio Jackson el ministro Express, y eso estaba dificultando la pega del gobierno para alinear sus propios votos. Ahora, que haya entrado Ana Lía Uriarte, que es socialista, yo asumo que ayuda al gobierno a alinear sus votos, y desde la perspectiva nuestra, y yo lo quiero decir con claridad,
Yo tengo la impresión de que ella es una persona dialogante. Es una persona con la cual vamos a poder llegar a acuerdos. ¿No lo era Jackson? Bueno, siento que menos, porque al final, lamentablemente, y esto es así, Andrés, el ministro Jackson estaba más preocupado de alinear a los suyos que de conversar con nosotros. Porque antes de salir a buscar votos al frente, uno tiene que asegurar los propios. Y siento que Giorgio Jackson nunca logró pasar esa valla. Yo creo que Ana Lía Uriarte va a poder ordenar mejor a los suyos y, por lo tanto, va a poder conversar más con nosotros. Y los que hemos tratado con ella en el pasado tenemos una buena opinión y esperemos que esa buena opinión se vea refrendada en su pega aquí en el Congreso. ¿Usted ve en estos cambios también, ha sido de los temas más comentados, un guiño a los famosos 30 años? Bueno, yo le decía hace un rato, ¿cierto? Creo que el gran perdedor de este cambio de gabinete es el Partido Comunista. Acá hay un giro hacia el socialismo. Fíjese que el socialismo tiene Hacienda, tiene Sexpress, se quedó con la subsecretaría del Interior. Carolina Toá es del PPD, que siempre ha sido como una especie de medio hermano del PS. Entonces, la verdad es que es evidente que hay un giro hacia el socialismo democrático, como se dice hoy día, que no es otra cosa que una parte importante de la exconcertación o de la ex nueva mayoría. Y eso explica, creo yo, en parte, la molestia del Partido Comunista, expresada incluso antes de lo de Nicolás Cataldo. Me imagino que ahora, después de que Nicolás Cataldo fue bajado de su nombramiento, la furia del Partido Comunista debe ser aún mayor. Diputado, ¿cómo ve usted, volviendo al tema constitucional, qué relación debiese tener su partido o su sector Chile Vamos con esa centroizquierda que apoyó el rechazo? ¿Cómo ven ustedes ese trabajo de cara a la discusión que venga? ¿Que sigan en el mismo camino, trabajando juntos pero no revueltos? ¿O sencillamente ahora, una vez consumado ya el triunfo del rechazo, cada uno por su lado? A ver, la discusión que viene, para que circunscribamos esto, la discusión que viene es la discusión sobre cómo sigue este proceso, ¿cierto? En esa conversación nosotros hemos sido muy claros. La idea es que participen todas las fuerzas políticas, incluyendo las que estuvieron por el apruebo, y que sean excluidas solamente aquellas fuerzas que se quieran autoexcluir. Nosotros, habiendo aprobado la reforma a los 4/7, se requieren ahora solo 4/7 para llegar a acuerdo, no 2/3. Nosotros podríamos llegar a un acuerdo como Chile Vamos y algunos diputados más o algunos senadores más, pero esa no es nuestra intención. Nuestra intención es tener un acuerdo lo más amplio posible para que esto sea lo más legítimo posible y no caer en el mismo error que cometió la izquierda en la convención, que excluía a otros y cancelaba las opiniones de otros. Entonces, nosotros vamos a tener con esa izquierda que estuvo por el rechazo, por supuesto, la relación cordial que hemos construido y ese diálogo fluido lo vamos a mantener, y esperamos tenerlo también con aquellos que votaron a prueba para poder tener un nuevo proceso constituyente que sea razonable, que apunte a la moderación y que finalmente sea capaz de entregar un texto que todos podamos llamar a votar a favor en el plebiscito de salida, para que ojalá gane el apruebo ahora sí con un 90% de los votos. Sí, diputado, en ese camino hay varios elementos que estos días se han conversado, más que estos días, estos 2 días, llevamos apenas 48 horas en la digestión de estos resultados, porque yo creo que usted ni en su mejor sueño esperaba el 62-38, ¿no? La verdad es que no. Yo estaba confiado en que íbamos a ganar, pero fue sorprendente la participación y el resultado. Ya, en ese punto, ¿cómo asume usted 3 puntos que se han ido delineando como bien importantes? Ayer lo conversábamos con María José Hoffman, secretaria general de su partido aquí en el estudio. Ella decía, el tema paritario, por lo menos en esta conversación, ya se da como por hecho. El tema paritario hombres-mujeres. En esta discusión, ella decía, lo circunscribía solamente a la conversación constitucional. Para otras instancias ya no le hacía sentido, pero bueno, lo dejamos en esta conversación. Para usted, eso, el tema paritario, el tema independientes, el tema de escaños reservados, ¿cómo lo ve? A ver, yo creo, y la senadora Rincón lo estaba diciendo recién justo antes que partiera esta entrevista, que a ella le preguntaban por los quórums. Y ella respondía que acá lo que hay que hacer, yo le voy a poner otras palabras, pero pienso exactamente igual que ella. Aquí lo relevante es el proceso. Porque cuando usted me pregunta a mí, voy a hacer la misma pregunta que le hacían a ella. Oiga, 4/7, 2/3 para llegar a acuerdo. Uno dice, bueno, pero si ese es el resultado de un proceso. Si yo hoy día le contesto esa pregunta, significa que el proceso, que es lo que nosotros estamos llamando a que sea participativo, inclusivo, moderado, razonable, no se estaría produciendo si yo tengo todas las respuestas hoy día. No, pero el sentido, ¿qué opina usted más allá? Que eso me imagino que usted o la UDI no lo va a imponer, pero ¿qué es lo que piensa usted? Yo le puedo decir lo que a mí me gusta, y creo que la paridad llegó para quedarse, probablemente paridad de entrada, no de salida, que fue muy criticado. De hecho, perjudicó a las mujeres en la convención, también perjudicó a las mujeres en el Colegio de Abogados y en otras instancias. Paridad de entrada, no de salida. Respecto a los escaños reservados, bueno, eso va a tener que ser en proporción a los votos que ellos obtengan.
Y respecto a las listas de independientes, yo creo que los independientes pueden participar dentro de las listas de los partidos políticos, las coaliciones, como ha sido la historia o la tradición republicana en Chile. Acá hay que ser muy claro, Andrés. Si nosotros repetimos el mismo procedimiento de la primera convención, probablemente vamos a tener resultados parecidos. Si nosotros queremos que los resultados sean distintos, y creo que Chile el domingo dijo quiero que sea bien distinto, nosotros tenemos que pensar esto de distinta manera, tenemos que repensarlo. Y ahí yo creo que las listas de independientes probablemente no tengan cabida. Esa es una petición que hace la centroizquierda, no nosotros. Creo que hay que repensar el tema de las listas de pueblos originarios, de los escaños reservados, circunscribirlo a una representación que sea real. Aquí nadie es súper ciudadano, todos los chilenos somos iguales. Creo que eso también quedó claro el domingo. Y respecto a la paridad, yo creo que no van a haber dos voces. El detalle va a estar en ver si es una paridad de salida o una paridad de entrada. Yo tengo la impresión de que nosotros en la UDI vamos a estar por una lógica de paridad de entrada. Diputado Guillermo Ramírez, como siempre le agradecemos su buena disposición con Canal 24 Horas. Muchas gracias, buenas tardes. Te agradezco a ti, Andrés, que te vaya muy bien. Buenas tardes. Chao. Son las